Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Hoy quisiera invitarles a que ustedes me acompañen, vayan a la Biblia ahora, un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a tener abierta la Biblia ahí. Pero antes de desarrollar este capítulo, yo quisiera hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Porque de hecho el tema que quiero compartir hoy se llama El Espíritu Santo en la Iglesia. Hace algún tiempo empezamos a tocar temas acerca del Espíritu Santo que para muchos es un tanto desconocido. Y quisiera mencionar solamente los últimos 3 fines de semana que hemos venido hablando acerca de él, como características importantes que hemos encontrado. Y hace 3 fines de semana antes empecé a hablarles acerca de la relación que existe entre el creyente en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y mencionamos algunas cosas básicas. Por ejemplo, ustedes recordarán que encontramos que en la Biblia dice que una de las cosas que identifica al cristiano es que es habitado por el Espíritu Santo. Habitado por el Espíritu Santo. Exactamente así es. Entonces, si la persona, es lo que la Biblia plantea, no ha tomado una decisión hacia el Señor, no es habitado por el Espíritu Santo. ¿Hemos estado todos en condiciones como esas? Claro que sí. Algo más que estudiamos la vez pasada es que no solamente es habitado por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nunca le abandona. Nunca. Pase lo que pase, nunca le va a abandonar. O sea, no depende ni siquiera de nosotros. No le puede abandonar. Claro está, lógicamente, que cuando uno vive de una manera completamente diferente, es muy posible que realmente nunca haya aceptado a Jesús. Ese es el primer concepto. El segundo es que sin el Espíritu Santo uno no va a ser consciente, ninguno de nosotros va a ser consciente de las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros expresadas en la Biblia. Es como si viéramos en negativo, una foto en negativo, como les estuve compartiendo hace algunos días, y no la estamos viendo a color. Y estamos simplemente pendientes como de lo terrenal, de lo que vemos aquí, y de hecho pensamos que la vida del hombre simplemente depende de lo que vivo aquí, 70, 80 años y no más, pero que después de la muerte no hay nada. Resulta que la Biblia sí es clara al decir que sí existe vida después de la muerte, y en la Biblia usted encuentra características especiales de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso está ahí en la Biblia de manera muy clara. En tercer lugar, hace 8 días les estuve compartiendo un tercer concepto, un concepto más, y es este. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiar al cristiano. Y cuando hablamos de guiar estamos hablando de como encaminar. Eso es lo que hace. Encamina al cristiano, y la Biblia dice a qué lo encamina. La Biblia dice que lo encamina a todo lo que es verdad, o a la verdad de Dios. Lo dice de manera así muy sencilla. Y recordamos también hace 8 días, hablando al respecto, que cuando hablamos de verdad existen 2 cosas que la Biblia dice que son verdad, o 2, una persona y algo más que la Biblia dice que son verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted hacia Jesucristo, no lo va a guiar a nadie más. Y en segundo lugar, en un salmo la Biblia dice: la suma de tu palabra es verdad, que lo compartíamos la vez pasada, el Salmo 107. La suma de tu palabra es verdad. También llama verdad, en la Biblia llama verdad a la propia Escritura. No le llama o le da ese título de verdad absolutamente a nada más. Entonces podemos dar por hecho de que el Espíritu Santo va a guiar a una persona hacia la Biblia y hacia Jesús. Pero bueno, eso lo vimos ya en las reuniones anteriores. La pregunta es, y ahora cuando hablamos de un grupo de cristianos, que un grupo de cristianos en la Biblia le da el nombre de iglesia, porque iglesia es la reunión de 2 o más personas alrededor de Jesús. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo con la iglesia? Y aquí es donde le voy a invitar a que vaya al pasaje de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Usted va a mirar conmigo 3 versículos que aparecen aquí. En el Evangelio de Juan, y por favor invito a que todos tengamos una Biblia cercana. Juan 7, y leemos los versículos 37, 38 y 39. Voy a guiar la lectura en este lugar, pero le quiero pedir que usted por favor se detenga ahí un poco
en el texto y lo observe. Porque lo que nosotros necesitamos es precisamente fijarnos que lo que ella dice es así, de esa manera, como lo que estamos mencionando realmente está en la Biblia. En los versículos 37, 38 y 39 del Evangelio de Juan capítulo 7 dice así. Jesús dice así, vean. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a intentar entender un poquitico este pasaje. Ustedes encuentran que aquí en la Biblia dice en el último y gran día de la fiesta. 3 fiestas tenía el pueblo de Israel, que son de obligatoria asistencia. La una es la fiesta de la Pascua, de hecho Jesús murió en Pascua. La otra se llama la fiesta del Pentecostés o de las semanas, que es 50 días después de la Pascua. Y la otra es la fiesta de los tabernáculos. Y este mensaje que ustedes encuentran en Juan capítulo 7 es más o menos de la mitad del ministerio de Jesús. Estamos hablando más o menos del año 28. De la era cristiana, como faltándole un año todavía de ministerio o algo más. Entonces Jesús da una de las lecciones más importantes para la iglesia. Les he compartido esto anteriormente, pero quiero hacerle énfasis una vez más. Observen la posición como Jesús se coloca para compartir el mensaje. Aquí en la Biblia dice que se puso en pie. Y también dice que alzó la voz. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia, y usted va a encontrar en la Biblia experiencias en las que el Señor aparece hablando, y se pone en pie es porque quiere ser visto y quiere llamar la atención. O sea, aquí Él va a transmitir un mensaje tan importante que quiere que todos le pongan atención. De hecho, se puso en pie. Y en segundo lugar, usted encuentra que en la Biblia dice que alzó la voz. En otra versión dice, y gritó, les dijo. Era un mensaje tan importante, era el último día de la fiesta. Estas fiestas duran entre 3 y 7 días. La mayoría de ellas. Era el día de la congregación, ya todos se iban para sus casas. Y Jesús se para y les dice duro como para que se lleven ese mensaje para su casa. Y el mensaje es este. Le dice, en el versículo 37, les dice, ¿por qué era tan importante? ¿Cuál era el mensaje tan importante? El mensaje era, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A qué clase de fe se estaba refiriendo el Señor? ¿Estaba hablándoles de la sed física? No, la que se calma con agua. No estaba hablando de esa. Estaba hablando de la sed espiritual. Entonces Jesús dijo, si alguno tiene sed espiritual, venga a mí y beba. Luego amplía el concepto. Y en el versículo 38 le dice, el que cree en mí, aquí le añade un concepto más. Está hablando de creer en él, de la parte espiritual. Pero le añade algo más, dice, como dice la Escritura. No estoy diciendo el que cree en mí como a él le parece. No. Es tan claro el concepto, la enseñanza de Jesús, que él dijo, el que cree en mí, si yo voy a creer en él, es como dice la Escritura. Entonces, si lo hago como dice la Escritura, el resultado que usted encuentra aquí se va a dar. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto simplemente lo quiero comentar como introducción, pero yo quiero pedirle que usted se fije en el 39. Porque en el versículo 39, aquí vamos a partir el tema del día de hoy. En el versículo 39, esto fue un anuncio de algo que no había ocurrido. Fíjense que en el 39 dice así. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Presten atención a esto. Todo lo anterior lo dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ese habían está hablando de tiempo futuro. Él está hablando del pasado, de un evento que se viene y lo menciona, lo muestra, lo señala. Y les digo, todo esto de lo que les estoy hablando tiene que ver con un evento que a la iglesia lo va a beneficiar. Pero para ese evento la gente tiene que creer. Eso dijo el Señor Jesús aquel día, y le dijo porque todavía no se ha cumplido. No ha venido el Espíritu Santo. Pero el requisito era que para que viniera el Espíritu Santo y se manifestara en la iglesia, la gente tenía que creer en Jesús. Más adelante usted encuentra el mismo versículo 39, que dice, porque Jesús no había, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido. Estamos hablando de un anuncio antes de que ocurriera. No lo hizo aquí solamente, el día de la última cena también lo hizo.
Después volvió y lo hizo 4 veces que aparece en la Biblia. ¿Por qué tan importante? Era un mensaje importantísimo. Si no había venido, la pregunta que uno se hace es, ¿y cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Entonces usted va a ir conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Le voy a invitar a que vaya allí a Hechos capítulo 2 y vamos a repasar un tanto lo que dice la Biblia. Hechos, aclaro, junto con el libro de Lucas, fueron escritos por Lucas. Lucas, el discípulo de Pablo, médico, que era también escritor, y fue usado e inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos estos 2 regalos: el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que entre otras cosas, así haciendo un paréntesis, el Evangelio de Lucas, en la misma Biblia lo dice, es el único escrito cronológicamente. Todas las cosas desde el principio fueron escritas en orden de tiempo, el Evangelio de Lucas. Es el único. Y observen, por favor, se van ustedes, van a ir al capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Vamos a detenernos en el 1 para iniciar, nada más el 1. Fíjense, en el 1 dice así. Estamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Qué día ocurrió? Más adelante se van a dar cuenta que ese fue el día de la venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés. ¿Pentecostés qué significa? 50. Eso significa Pentecostés. 50. Es una palabra griega. Viene y traduce 50. 50 días después de la Pascua. Ustedes recuerden que Jesús murió en la Pascua. Entonces estamos hablando de que esto fue 50 días después de la muerte de Jesús. Más o menos. Vamos a tratar un poquitico con el contexto de lo que ocurrió en esa época. Recuerden ustedes que Jesús muere el día de Pascua. Luego resucita y ¿saben cuántos días estuvo después acompañando a los discípulos después de la resurrección? 40 días. Pero resulta que el Pentecostés fue el día 50. Como redondeando más o menos podríamos decir que después de que el Señor se va 40 días con ellos y se va, ellos se quedaron 10 días solos, los apóstoles. 10 días solos. Y a los 10 días ocurrió esto que usted encuentra aquí en la Biblia, en Hechos capítulo 2. Pero, ¿en qué condiciones estaban los discípulos? Usted lo leyó conmigo. Usted encuentra que aquí en la Biblia dice, el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esas palabras son sumamente interesantes. Unánime es una palabra compuesta, un ánimo. Juntos, estaban juntos, unánime juntos. Cuando usted encuentra que en la Biblia dice unánime, lo que está diciendo es que estaban todos con el mismo sentir, el mismo ánimo. A ver, no estaban los unos pensando en los negocios agrícolas que tenían seguramente, y los otros pensando en negocios particulares, económicos, etcétera, etcétera, o en la parte de la salud. No, estaban todos concentrados en lo mismo. El mismo sentir, el mismo anhelo, eso significa. Entonces, estaban de esa manera. Y cuando usted encuentra que la Biblia dice juntos, estaba hablando de la parte presencial. ¿Puede una persona estar junta y no unánime? Sí, un grupo estar juntos, pero no unánime. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, aquí estamos todos, estamos juntos. Pero lo que determina realmente el secreto que menciona que tenían aquí los apóstoles y los demás que estaban allí era que no solamente estaban congregados en el mismo lugar, sino que estaban con el mismo objetivo, con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo, pegados de Dios. 10 días llevaban después de que se había ido el Señor Jesús. Hasta aquí usted lo encuentra de manera bien interesante. Esto ocurrió y así fue como nació la iglesia. O sea, la iglesia nació por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inició la iglesia y ocurrió en este día, el día de Pentecostés. Como para que miremos un poquitico cómo estaban, qué era lo que había pasado. Les voy a invitar a que en el mismo libro de Hechos miren en el capítulo 1, del 14 al 16.
Lo voy a guiar aquí como para que tengamos un poquitico más de idea de lo que estaba ocurriendo allí. Esto fue después de la muerte y resurrección del Señor, 40 días aquí y ascensión. Entonces dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ya no eran solamente los 12, eran 120 el número que usted encuentra aquí. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y siguió hablando el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Pero observe esto. Aquí encontramos algunas cosas interesantes. Ya no eran 12 los que estaban allí reunidos, eran como 120. Los discípulos ya eran como 120. Algo más que usted encuentra aquí: estaban perseverando en oración. Cuando uno encuentra esto en la Biblia, se da cuenta que no estaban haciendo una oración de 5 o 10 minutos solamente, o se habían reunido para tener un ratico de oración, nada más. No, llevaban 10 días. 10 días. Unos dicen entre 8 y 10 días. Bueno, una semana, pongámosle mínimo, a 10 días. Eso llevaban, eran ahí viviendo y orando en el mismo sentir. Tenían que ser un ambiente muy espiritual, pero se encontraban de esta manera. Ellos estaban en aquel tiempo orando allí. Le quiero invitar a que ahora sí, en el mismo capítulo de Hechos 2, me acompañe a los versículos 2, 3 y 4. Observen cómo fue la manifestación del Espíritu Santo aquel día. Y en el capítulo 2, versículos 2, 3 y 4 dice así: recuerden, estaban unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y se manifestó el Espíritu Santo, y aquí inició la iglesia. Fíjense lo que la Biblia plantea, que es supremamente claro. Ustedes se dan cuenta que aquí la Biblia dice que se hizo un estruendo tan fuerte y la casa fue llena de él. Pero en los últimos versículos usted encontrará estas palabras que encuentran ustedes aquí. Dice así, en el 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mira esto. Después de ese tiempo de 10 días, digámoslo así como para redondear, de profunda búsqueda de Dios y estar solamente pendiente de él, entonces ocurrió un evento maravilloso que no se ha repetido de la misma manera. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Usted lo encuentra aquí en la Biblia, lo dice de manera muy clara. Y empezaron a hablar en otros idiomas. En otros idiomas, sí, en otros idiomas. Más adelante la Biblia dice que como estaban en días de fiesta, Pentecostés, entonces iban personas de diferentes partes y de diferentes idiomas, y cada uno salió a predicar en el idioma de cada uno de ellos. Y esto hizo el Espíritu Santo en ese día, y empezó la iglesia. Ese día empezó la iglesia, el día en que el Espíritu Santo se manifestó. Este es el cumplimiento de lo que Hechos 1:8 dice. Recuerden, Jesús le dijo a los discípulos, claramente les anunció que ellos debían esperar la venida del Espíritu Santo. Se lo dijo. 10 días después ocurre un evento como este, y empezó un movimiento llamado iglesia, que hasta el día de hoy, después de prácticamente 20 siglos, en este momento tiene más o menos 1.500 millones de personas, cristianos en el mundo, vivos, sin contar los que ya han partido a la presencia del Señor. Pero también dice la Biblia algo interesante: ese día fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo así que llenos del Espíritu Santo? Ese término llenos significa controlado, capacitado. O sea, era tanta la entrega que ellos tenían en ese tiempo hacia el Señor, que ocurrió un hecho milagroso y fueron controlados totalmente.
por el Espíritu Santo, no volvieron a ser los mismos. Nunca más. Cambió la historia de 120 personas y la historia de la humanidad. Ese día, el día de Pentecostés, que fue algo realmente maravilloso. Y empezaron a testificar, porque el poder que dio el Espíritu Santo fue para testificar, y empezaron a hablarle a los demás de todas las cosas que Dios tenía preparado para ellos. Así que partamos de lo siguiente, por decir esto y recordarlo. El Espíritu Santo es tan importante en la iglesia porque Él fue el que la inició. La inició. El congregarse es idea del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee la Biblia en Hebreos 10:25, que en ella dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no está ese pasaje escrito por capricho en la Biblia. Ni es que el Señor nos quiere tener ocupados, o que simplemente es un espacio en el que podemos recibir beneficio o no podemos recibir beneficio, o sea, puede ser neutral o no es así. No es así. De hecho, más adelante lo vamos a estudiar. El congregarse beneficia al creyente. La persona es de alguna manera impactada, hasta en la parte de la edificación, y partiendo lógicamente por muchas otras cosas que el Señor hace, mientras uno cumple simplemente con un mandato como este. Es invento del Espíritu Santo. Fue el que inició la iglesia. Y la iglesia se ha sostenido por 20 siglos. Y está más fuerte que nunca. Sencillamente porque el autor de la iglesia no es humano. Es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener eso muy claro. No es invento humano la iglesia. Es simplemente producto del Espíritu Santo. La iglesia actúa de esa manera. Primer punto. En segundo lugar, no solamente la inició. El Espíritu Santo edifica a la iglesia. La edifica, ¿eso qué quiere decir? Que la edifica, la forma, la enruta, la capacita, la guía, como veíamos la vez pasada. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿la iglesia puede tomar un rumbo diferente al establecido en la Biblia? La respuesta es no. Y si lo hace, entonces no es una iglesia sana. Pero claramente la misma Biblia dice que el Espíritu Santo es el que la edifica. Y de hecho uno siempre debe consultar lo que el Señor le dice a uno a través de la guía del Espíritu Santo y la Biblia para saber por dónde actuar. Y les voy a mostrar aquí en la Biblia, en el mismo capítulo de Hechos, cómo el Espíritu Santo empezó a guiar a la iglesia y la ha sostenido hasta el día de hoy. Y todavía la guía. Todavía la edifica el Espíritu Santo. Versículo 41 del libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el 41 y el 42 inicialmente. Le quiero pedir que usted siga la lectura ahí en su Biblia. Si no tiene una Biblia, por favor busque una cercana donde pueda usted cerciorarse de que lo que estamos leyendo realmente está escrito en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dice así, esto fue todo en el mismo espacio de tiempo. Vean qué pasó. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ojo con esto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, en un día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hablar un poco acerca de la labor del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Empecemos hoy por definir que primero, aquel día, el día que hubo esta manifestación sobrenatural, la iglesia se pegó una crecida impresionante. Se multiplicó por 25 en un día. Eran 120 y en un día 3,000 personas aceptaron al Señor. Si usted divide 3,000 personas
El 120 le da 25. 25 veces se multiplicó la iglesia en un día. El Espíritu Santo la multiplicó en un día. Eso fue un evento realmente maravilloso luego de la predicación de Pedro. Que la predicación fue simplemente una predicación guiada por el Espíritu Santo. Recuerden que él era un hombre pescador. Pero aquí no estaba Pedro el pescador en sus fuerzas. Cuando se para Pedro a predicar, estaba Pedro, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y fue tal el impacto que 3,000 personas se hicieron cristianas aquel día. Y no solamente pasó eso. Inmediatamente empezaron a adoptar como valores o principios para regir la iglesia. Si usted se fija en el versículo 42, claramente se da cuenta que empezaron a adoptar algunas costumbres interesantes. Y eso hizo que la iglesia se levantara con vitalidad. Lo primero que usted encuentra en el versículo 42 es que la Biblia dice que ellos perseveraban. ¿Qué significa este verbo perseverar? Es como ser insistente, ¿cierto? Insistían. Muy bien. Habla también como de constancia. O sea, eran constantes. Llega el Espíritu Santo y ellos se convirtieron en una iglesia constante, insistente, una iglesia firme, no una iglesia voluble, sino una iglesia firme. Se convirtieron ellos en aquel día. ¿En qué perseveraban? Y encuentra usted que en este pasaje de Hechos capítulo 2:42 menciona en la Biblia que perseveraban en 4 cosas. Y es lo que toda iglesia debe hacer y debe buscar. Si nos remitiéramos solamente a lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, tendríamos una iglesia con características parecidas y con un movimiento del Espíritu Santo parecido a lo que ocurrió allí. Lo primero que encontramos aquí es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Presten atención a eso que era la doctrina de los apóstoles. Partamos por definir que doctrina significa enseñanza. Ellos perseveraban, eran insistentes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? Que uno encuentra aquí. Los apóstoles enseñaban básicamente 2 cosas. Recuerden que no tenían la Biblia completa. Entonces ellos enseñaban la fe en Jesús. Venían anunciados del Antiguo Testamento. Y señalaban a Jesús como el Mesías. Y hablaban de la fe en Jesús. Y en segundo lugar, la Escritura. Hablaban de fe y Escritura. Los apóstoles en aquel tiempo. Y cuando nace esta iglesia, lo primero que hace el Espíritu Santo es convertirla en personas constantes en la predicación bíblica que señalaba Jesús y la Biblia. No más. De ahí no se movían. Biblia y Jesús. Biblia y el Señor, nada más. ¿Puede acaso una iglesia que no se apoya en Jesucristo y en la Biblia crecer y ser edificada? La respuesta es no. No se puede, es imposible. Tiene que estar cimentada en los principios bíblicos. Y usted encuentra aquí, en el pasaje de Hechos capítulo 2, que ellos tomaron esta decisión. Y aquí uno puede encontrar cualquier enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, lo que les hablaba ahora de congregarse, muy sencillo. Eso es parte de la enseñanza que ellos daban. Honra a tu padre y a tu madre, enseñanzas que uno conoce desde siempre, que están en la Biblia. Se apoyaban en conceptos como estos. Señalaban a Jesucristo como Dios, Hijo de Dios, y que solamente en Él había salvación. Y se apoyaban en eso y no se salían de ahí. Pero lo interesante es que la Biblia dice que ellos eran perseverantes. No se echaban para atrás. No empezaban y después dejaban. Ni eran un día sí y un día no. No. Aquí llevaban ya varios días juntos. Y este se convirtió en el estilo de vida de ellos. Eso hace falta en la iglesia hoy día. Perseverancia en la doctrina de Dios. Hoy estamos involucrados en cualquier cantidad de cosas. No estoy diciendo que sean malas. Hay muchas cosas que las necesitamos para subsistir, para avanzar profesionalmente, pero hemos dejado lo que es realmente más importante, que es la fe y en el Señor Jesucristo. Lo hemos dejado por muchas otras cosas que tenemos. Y aquí en la Biblia menciona que ellos tomaron la decisión de perseverar ahí. En segundo lugar, usted encuentra que en la Biblia dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Aunque este es un concepto también sumamente interesante.
Cuando usted encuentra que aquí en la Biblia dice perseverar en la comunión unos con otros, está hablando de compañerismo cristiano, sano compañerismo cristiano. Bueno, y aquí es donde entran tantas enseñanzas de la Biblia que usted encuentra, que parece que ellos las debían cumplir, porque usted en la Biblia encuentra, por ejemplo, que dice, orad unos por otros, animados los unos a los otros, lo dice en Tesalonicenses, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso está hablando de las relaciones de sano compañerismo. Ayúdense los unos a los otros. Y mientras tenga oportunidad, hágale bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Usted lo encuentra ahí en la Biblia. Y lo dice de manera supremamente clara. Ellos eran insistentes en eso. ¿Qué pasa cuando mi relación con los demás cristianos no es una relación como la que el Señor dice? Diáfana, clara. Y no busca uno de esta manera como hacer las cosas como el Señor lo dice. Pues sencillamente eso quiere decir que estoy viviendo la vida cristiana desde mi perspectiva o en mis fuerzas, y eso no va a tener ningún resultado. Primero, el Espíritu Santo no se va a manifestar ahí. No se va a manifestar para nada, entonces necesitamos empezar a hacer ajustes. Lo tercero que usted encuentra aquí en Hechos 2:42 es que la Biblia dice que ellos perseveraron en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y cuando aquí la Biblia está hablando del partimiento del pan, se refería a la cena del Señor. La cena la hacemos nosotros una vez al mes, ustedes se han dado cuenta, el último fin de semana de cada mes participamos de la cena, y ellos lo hacían frecuentemente. Estamos hablando de actividades religiosas, por decirlo de esta manera, cristianas. El congregarse, el anunciar la muerte y resurrección de Jesús se hacía a través de la cena. Y se unían para participar de la cena, y sabían claramente que para participar de la cena por lo menos deben tener requisitos fundamentales. El uno haber recibido a Jesús y el otro hacerlo dignamente, o sea, no estando mal ni en pecado, sino intentar hacerlo de la manera correcta. Y en cuarto lugar, usted encuentra que aquí en la Biblia dice que ellos perseveraban en las oraciones. Y las oraciones que usted encuentra aquí no eran oraciones particulares, de hecho ellos hacían oraciones personales. Aquí en la Biblia usted va a encontrar, y se va a dar cuenta más adelante, que estaba refiriéndose a oraciones grupales. Sabían la importancia que tiene que otros oren por nosotros y de nosotros orar por otras personas. Lo sabían. Observe esto. Y nació una iglesia llena de vitalidad. Y estas fueron las bases de la iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia perseverante en la enseñanza bíblica, una iglesia perseverante en el sano compañerismo, una iglesia perseverante en las actividades como la cena y demás, una iglesia perseverante en las oraciones. Claro que tenían que prosperar. En 30 años evangelizaron todo el mundo conocido. Eso fue algo realmente sorprendente. Gracias. Muy bien. Usted lo encuentra así, de esta manera ahí. Y quisiera invitarle a que usted, por favor, salte un poquitico de Hechos 2:42 y vamos a mirar un texto que nos refuerza esta idea. Hechos 9:31. Voy a invitarle a que hagamos un momentico de oración aquí, por favor. Quisiera invitarle a que cierre sus ojos por un momento. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la guía del Espíritu Santo en este día. Y quisiera invitarle a que usted hoy ore conmigo. Y si se le están viendo pensamientos de distracción, voy a invitar a que usted los entregue al Señor y renuncie a ellos en el nombre de Jesús. Y sencillamente vamos a pedirle al Señor que Él nos controle y nos dirija por el Espíritu Santo. Eso te pedimos en esta tarde, Señor Jesús. Y ahora confiamos en que tú nos ayudes. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe y permita que tengamos bien atentos todos los sentidos para sacar el mayor provecho a lo que el Señor nos dice en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sigamos. Hechos 9:31. Usted lo va a buscar allí en su Biblia. Yo voy a pedirle que usted, por favor, no pierda el de Hechos 2 porque vamos a volver allí. Hechos 9:31 sigue hablando de lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Y va a encontrar este pasaje. Después de que Saulo estaba persiguiendo en Jerusalén a la iglesia, en el 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y ojo con esto,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí usted encuentra que el Espíritu Santo hace tres cosas: fortalece la iglesia y la hace crecer. Eso hace el Espíritu Santo, y lo hace de una manera muy clara. Volvamos nuevamente a Hechos capítulo 2, donde estábamos ahora, y le voy a invitar a que usted observe ahora lo siguiente. Así que el Espíritu Santo edifica la iglesia. ¿Qué más hace el Espíritu Santo con la iglesia? O sea, permite que entendamos, permite que uno reciba instrucción bíblica, y lo ayuda a uno a que uno también instruya a otras personas. Eso hace el Espíritu Santo. Pero hay algo más. El Espíritu Santo le da poder a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 43, ocurre algo supremamente interesante que dice la Biblia que ocurrió después de que ellos tomaron la decisión de perseverar en cuatro cosas. En el versículo 43 dice así: después, recuerden, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a detenernos aquí. Fíjense que en la Biblia no dice: y ellos tomaron la decisión de tener temor de Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: y sobrevino temor, como que les llegó temor de Dios. Como consecuencia de que ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo y empezaron a ser perseverantes y a pegarse de la oración y lo demás, aquí la Biblia dice esto: lo primero que Dios colocó en la iglesia fue temor de Dios. ¿Qué es eso de temor de Dios? Todos nosotros entendemos lo que es temor de Dios, el respeto de Dios. Se volvió una iglesia respetuosa de Dios altamente. Se volvió una iglesia obediente de Dios, o sea, el que teme a Dios lo obedece. Se volvió una iglesia reverente. La iglesia cristiana se volvió de esa manera porque el Espíritu Santo colocó temor en la iglesia. Qué bueno sería que todos nosotros empecemos a orar para que el Señor levante un grupo cristiano en cualquier parte del mundo que le tema. Porque cuando hay temor de Dios, la persona es obediente. Cuando hay temor de Dios, a la persona le da susto desobedecerlo y hacer lo que no está bien, hacer negocios turbios o cosas así por el estilo. Le da temor. Le da temor. Le da temor no obedecer a Dios. Y resulta que el primer elemento que colocó el Espíritu Santo en la iglesia fue temor. ¿Por qué el temor tan importante? ¿Por qué no primero las señales y maravillas? No, primero colocó temor. Luego vinieron las señales y maravillas. ¿Se imaginan ustedes una iglesia a la que el Señor le dé señales y maravillas y no tenga temor de Dios? Sería una locura, un circo. Definitivamente. Tenían que tener una base sólida. Y la base era el temor de Dios, el respeto a Dios. Y después de que se levanta una iglesia que teme a Dios, una iglesia totalmente respetuosa, obediente, que ya empezaron a colocar lo que el Señor dice por encima de lo que ellos pensaban. Empezaron a analizar la forma como estaban viviendo, comparándolo con lo que la Biblia decía, y empezaron a cambiar su estilo de vida simplemente porque el Espíritu Santo colocó temor aquel día. Y se levantó una iglesia con temor, con respeto profundo a Dios. Claro, cuando uno tiene temor de Dios, le da a uno susto desobedecerlo. Susto. Posiblemente esté exagerando, le da a uno pánico. Porque uno sabe que es que aquí no estamos, esta no es toda la vida que vamos a tener. Vamos a tener que estar después con el Señor y dar cuentas al Señor. Entonces coloca el Señor temor en la iglesia. Y después señales y maravillas. Sí hubo sanidades, hubo prodigios. ¿Eso se debe dar en la iglesia? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Señales, prodigios, maravillas y muchísimas otras cosas. Siempre va a ocurrir así. Eso hace el Espíritu Santo en la iglesia. Y le va a dar poder para testificar. Y le va a dar poder para orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos. Y le va a dar poder para orar por una persona que esté endemoniada y que sea libre. Y le va a dar poder a una persona para pararse y hablarle de Jesús a otra persona y que la otra persona sea tocada y acepte a Jesús.
y le va a dar poder para vivir una vida en victoria, victoriosa. Y le va a dar poder para esto y aquello y lo que usted tenga. Le va a dar fe, le va a dar poder. Eso lo hace el Espíritu Santo. Van a venir pruebas, claro que vienen. Van a venir momentos difíciles, claro que vienen momentos difíciles. Pero si usted se mantiene pegado del Señor y yo, y buscamos la compañía de otros que nos ayuden a vivir como iglesia y a orar al Señor, le aseguro que las cosas van a ser muchísimo mejor, muchísimo mejor. La vida de iglesia no es un invento de ningún ser humano. Se lo inventó el Espíritu Santo, fue quien la inició, el Señor la inició. Yo quisiera invitarle a que ustedes todos hoy entendamos que es un privilegio ser parte de la iglesia. La iglesia del Señor es un privilegio. Y no estamos aquí simplemente porque nosotros queramos. Simplemente estamos dentro del cuerpo escogido por el Señor para bendición de la tierra. Eso es la iglesia. Y nos ha escogido el Señor para eso. La pregunta que quisiera hacerles para terminar es esta. ¿Queremos de verdad ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero invitarle a que usted sencillamente le dé ese espacio. Voy a hacer aquí un paréntesis pequeño. Regularmente muchas personas están inquietas con el Espíritu Santo. En ocasiones, y cuando tocan unos temas como estos, se produce como bastante inquietud al respecto. Y muchos decimos, en muchas ocasiones, cuando vamos a la Biblia, que como que hay cosas que nos cuestan. Claro, no todas son fáciles de entender. Pero yo quisiera pedirle que hoy usted se evalúe, usted y todos los que estamos acá. Le voy a pedir que se evalúe con esto de manera sencilla. ¿Necesito yo al Espíritu Santo? Ella pregunta. La respuesta es sí. Urgentemente. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero lo necesito simplemente para que me ayude a salir de problemas, a resolver deudas económicas, a hacer esto y aquello. No. Esas son las añadiduras. Yo lo necesito para vivir bien. Y yo quiero invitarle a que usted hoy se asegure de que usted lo tiene. Le recuerdo la experiencia de Hechos 10 de Cornelio. Cornelio era piadoso, la Biblia lo dice, es decir, inclinado hacia el Señor, temeroso de Dios, o sea, amaba a Dios, hacía limonas, era generoso, y oraba a Dios siempre, digámoslo de esta manera, todos los días, y no había recibido al Señor. Entonces vamos hoy a asegurarnos, usted lo necesita. El Señor, el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús, a mostrarnos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que sin Jesús no se salva a nadie, sino que se condena. Sin Jesús. Eso está sumamente claro en la Biblia. Entonces lo más sabio que uno puede hacer es prestarle atención y de verdad tomar las cosas como son y asegurarse de que uno entiende y decirle, bueno Señor, ahora sí, dice, a ver, necesito de verdad. Si no estoy seguro de haber recibido al Señor, necesito asegurarme de que tengo al Señor Jesús. No se confíe. Asegúrese. Vamos a asegurarnos hoy. Y le voy a pedir que después oremos y por favor no desaprovechemos una riqueza tan grande como la de tener el Espíritu Santo. Necesitamos llegar a nuestra casa. Yo le invito a que usted haga esto y repase lo que la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y analice el plan que Dios tiene para usted y para cada uno de nosotros como iglesia. Y comparémoslo con la manera como estamos viviendo. Y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Será que estoy viviendo como Dios quiere y estoy aprovechando todos los recursos dados por el Espíritu Santo o no? Y entonces necesita uno empezar a hacer ajustes. No diga mañana no existe. No, las decisiones las tiene que tomar uno ya en la vida cristiana y usted lo necesita. Entonces necesitamos dejar a un lado, por ejemplo, la tibieza espiritual, necesitamos dejar a un lado poco compromiso y necesitamos sencillamente tomar una decisión.
por el bien suyo y mío. Necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos al Señor Jesús y que el Espíritu Santo nos lleve. Yo le voy a invitar a que haga una oración personal conmigo y terminemos en este momento una oración. Estos días vamos a estar orando por los enfermos también. Le voy a invitar a que usted hoy haga el ejercicio. Usted me va a acompañar. Cuando les pida el favor, usted le pone la mano al que está a su lado. No se sabe si está enfermo o no, pero usted va a orar por él o alguna necesidad que tenga. ¿Dónde usted se encuentra? Seguramente usted ha hecho la oración varias veces para recibir a Jesús. Pero el estilo de vida o la inclinación que tengo hacia el Señor no es tan clara. O seguramente sí lo hago de manera religiosa. Pero cuando veo los modelos bíblicos me doy cuenta que estoy a kilómetros o muy distante. Y que realmente el Señor me está mostrando un camino diferente. Pero para esto se necesita voluntariamente tomar la decisión de creer en Jesús e invitarlo a nuestra vida. Así que voy a pedirle que hoy usted de manera sincera lo haga. Y dígale al Señor así, dígale: Señor, realmente yo te necesito, Señor Jesucristo. Sé, según la Biblia, que si no te acepto, primero no va a cambiar mi vida, va a ser una vida religiosa. En segundo lugar, no voy a ser salvo. Pero hoy necesito dejar a un lado todas las prevenciones. Y yo voy a invitar a que usted ore conmigo y le diga: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígaselo así al Señor en esta tarde. Y ahora vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Si el Espíritu Santo le muestra algo reciente de lo que usted no ha pedido perdón al Señor, ahí en voz baja lo puede hacer conmigo. Y pidámosle al Señor, como nos lo muestra a todos. A mí en primer lugar. Pero usted va a orar, le va a decir: Señor, hoy o ayer o estos días ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposo, contesté mal, ofendí a mis hijos. O dígale al Señor: ofendí a mis empleados, a mis jefes, no fui correcto, no fui un buen empleado, hablé mal, quizá, murmuré, hablé lo que no debería. La Biblia eso lo llama pecado. Entonces en esta tarde hoy te pido perdón. Yo reconozco que es pecado y te pido que me ayudes a cambiar. Pero hoy reconozco que es pecado. Y vamos a pedirle entonces al Señor que nos limpie. Vamos a recordar lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que usted va a orar conmigo y le va a dar gracias al Señor porque Él perdonó sus pecados y los míos los perdonó. Si yo le confesaba con fe, sencillamente, de una manera así sencilla. Pero también le voy a pedir ahora que usted pida que el Señor lo llene con el Espíritu Santo. Si usted recibió a Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Pero, ¿te parece si le pedimos que Él controle nuestra vida y me dirija? Es lo que necesitamos para tener éxito siempre. Y que no sea solamente algo momentario. Ayúdanos a que esto sea un estilo de vida, así como los 120 estaban 10 días enteros aquí orando, perseverando, insistiendo, estudiando la palabra, lo que ellos tenían, teniendo comunión unos con otros. Aquí nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y usted le va a decir: Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que en esta tarde tú me llenes con el Espíritu Santo. Esta oración la hago por fe.
Porque tú me dices que yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Y también me dices que si pido algo conforme a tu voluntad, tú me lo concedes en 1 Juan 5, 14 y 15. Así que yo sé que si yo te pido la llenura del Espíritu Santo y de hecho las cosas como tú me dices, soy lleno totalmente del Espíritu Santo. Le voy a invitar a que ahora usted coloque la mano en la persona que tiene a su lado. Esta persona que tiene a su lado, que es su hermano en la fe, puede estar enfermo o puede tener alguna aflicción espiritual. Usted va a colocar la mano en el hombro, sencillamente. Usted le va a creer al Señor conmigo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él obre en la vida de la persona que tenemos al lado. El Espíritu Santo sí lo conoce todo. Sabe lo que está padeciendo. Y tiene todo el poder para sanar. Todo el poder para restaurar. Todo el poder para alegrar y avivar. Y va a poner la mano en el hombro y va a bendecir a la persona que tiene a su lado. Recuerden que la Biblia dice que si algo pedimos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Así que vamos a orar. Usted va a pedir en el nombre de Jesucristo que el que tiene a usted a su lado sea hoy tocado por el Espíritu Santo. Pídele esto al Señor. Por favor, Señor, toca la vida de la persona que tengo aquí a mi lado. No sé si necesite sanidad, no sé si necesite libertad espiritual, no sé si necesite cualquier otra cosa, ánimo, aliento. Tú lo sabes, Señor, pero hoy simplemente te bendigo en el nombre de Jesucristo el Señor. Y pido por favor, Espíritu Santo, que tú lo levantes, lo restaures, lo sanes. Porque Señor Jesucristo, tú llevaste toda dolencia y todo malestar sobre tu cuerpo en el madero, para que Él sea sano. Y lo creo, dígaselo hacia el Señor. Yo creo, Señor, que tú le sanas, porque tu palabra dice claramente que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Yo creo, Señor, que tú quitas toda enfermedad, cualquiera sea una enfermedad simple o una enfermedad mortal, porque tú tienes todo el poder sobre el cuerpo de las personas, sobre todo el universo. Yo creo, Señor, que tú traes vida, de aliento de vida, y tú restauras su organismo completamente en el nombre de Jesucristo el Señor. Y bendígale en este día en el nombre de Jesucristo el Señor. Y vamos a pedirle al Señor también que se mueva en la vida de Él. Señor, si Él está bajo de ánimo, con pensamientos que no te glorifican, de derrota, pensamientos negativos, hoy te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, lo alientes, que por favor le permitas ver el plan que tienes para Él y lo bendigas en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, el Señor, por la vida de Él y lo que tú estás haciendo de Él. Hazle una persona feliz, llena de bendición y restaurado. Hoy le bendecimos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo y te damos la gloria por este tiempo. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Por favor, Espíritu Santo, sigue moviendo en Él, sigue hablando. Por favor, Espíritu Santo, toca la vida de Él, restaura, que ocurra algo parecido a los avivamientos que la Biblia menciona en nosotros, y que esta sea una comunidad que te honre. Por favor, convéncenos a todos de lo que tenemos que dejar, que la Biblia llama pecado, y bendícenos. Ahora, por favor, guárdanos, llévanos con bien a nuestras casas, síguenos dirigiendo y bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.